Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar nuevamente aquí, reunida con ustedes, compartiendo un poco sobre la palabra de Dios. Vamos a tener una pequeña reflexión muy interesante y espero que les guste bastante. Mi nombre es Liz Salazar, soy miembro de la Iglesia Bíblica Manuel de Liberia, esta que queda frente a los Comales. Bueno, vamos a comenzar y entrar en materia. Es una historia que quiero compartir con ustedes, pero más de alguno la ha podido escuchar o por lo menos conocen los inicios de la historia, ¿verdad? Voy a hablarles un poco sobre el pueblo de Israel, este pueblo que fue liderado por Moisés, ese pueblo que fue sacado de Egipto, ¿verdad? En un momento, una temporada de esclavitud, donde ellos claman a Dios por años y años, ¿verdad? Vivir bajo ese yugo de esclavitud. Y viene el Señor y responde. Y dentro del plan estaba que Moisés fuese el libertador de esta tierra o de esta nación. En el transcurso, ustedes, bueno, como saben, y más de alguno ha podido ver la película, ellos padecen Egipto, las 10 plagas, pero Dios los libra a ellos como pueblo de Dios. En el momento que el faraón decide dejarlos ir, ellos deben cruzar el Mar Rojo. El Señor se glorifica, ¿verdad? Partiendo las aguas y ellos cruzan por tierra seca. Así ellos continúan el proceso del éxodo, ¿verdad? Y llegan victoriosos por el momento hasta la tierra de Oreb o ahí en el desierto, donde hacen campamentos y ahí comienzan un proceso de conocer a Dios, y Dios comienza a entablar lo que son los mandamientos, las reglas de cómo deben aprender a vivir y demás. Entonces yo me quiero referir a una historia que surge en ese proceso, ¿verdad? En Deuteronomio 1, lo que es el versículo 6, quiero resaltar que ellos están en Oreb, ¿verdad? Ahí en el monte donde Dios les va a dar los 10 mandamientos y todo, pero en el proceso se dice que ya ha pasado como 2 años, donde ellos están en el campamento y todo, donde Dios se ha dado a conocer a ellos como pueblo. Entonces en el versículo 6 dice Dios como que ya es el tiempo que ellos salgan de ahí, porque ya ha pasado un buen rato, entonces ellos deben continuar a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Y en Números 13, del 1 al 3, montan una misión, la misión de los 12 espías. Entonces quiero relatar un poco. Dice Números 13:1, y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo extenso en gran manera. Entonces Moisés, como estrategia, lo que hizo fue que los dividió por las tribus de Israel, que eran 12, ¿verdad? Pero lo que me encanta y resalto de aquí es que los 12 espías que se mandaron a Canaán eran príncipes de las tribus de Israel, no eran personas cualquiera, eran gente con un linaje, con una educación, ¿verdad? A pesar de que venían de una tierra de esclavitud, tenían un renombre importante en medio de esto. En Números 13, igual, solamente que en el versículo del 17 al 20, Dios da las instrucciones de cómo ellos deben ir a espiar la tierra y qué es lo que tienen que ir a ver. Entonces dice el 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí a Nehué y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si es poco o es numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o son plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árbol o no, y esforzaos y tomad fruto del país. Y eran los tiempos de las primeras uvas. Entonces ya tenían las indicaciones, ya tenían las personas que iban a ir de acuerdo a lo que Dios había solicitado, y se fueron. Se fueron ellos con la misión de ir
y espiar la tierra que Dios había prometido a ellos. Ese proceso duró 40 días, donde ellos geográficamente vieron la distribución de la tierra, vieron el tipo de sembradíos que había, el tipo de poblaciones que se movían en todo este lugar, y tenían que regresar a contar al pueblo de Israel qué era lo que ellos habían visto. Entonces podemos ver en el versículo 27 que ellos regresan y dice: y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ellas. Bueno, entonces los espías llegaron y el pueblo de Israel hizo un consenso para ver cuáles eran las noticias que ellos traían, y traían el fruto de la tierra. Y en cierta manera ellos decían, wow, venimos maravillados porque en esa tierra hay tanta prosperidad como Dios lo prometió, que es una tierra ciertamente que fluye leche y miel. Y la historia cuenta de que ellos traían las primeras uvas. Y entre dos hombres venían cargando un palo, digamos, de hombro a hombro, y venía colgando el racimo de uvas, que era del hombro del caballero, de quien andaba, y las uvas tocaban el suelo, de la cantidad de prosperidad que esa tierra emanaba en fertilidad, ¿verdad? Entonces dice el 28, mas el pueblo que habita en ella es tierra fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas, y también vimos allí los hijos de Anac. Cuenta la Biblia, la historia, que los hijos de Anac eran gigantes. Entonces ellos estaban temerosos, se morían de miedo por los hombres que habían en esa tierra. Se dice que eran hombres que medían 3 metros de estatura y ellos eran pequeños, o bueno, el estándar, ¿verdad? Entonces Caleb los hizo callar al pueblo delante de Moisés y les dijo, esto me gusta, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellas. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y les parecíamos hacia ellos. Bueno, de los 12 espías, de los 12 príncipes que Moisés mandó a la tierra a espiar el lugar, solo 2 llegaron con buenas noticias, Josué y Caleb. Estos 2 varones, ellos permanecían fiel y le estaban creyendo a Dios lo que Dios había prometido desde un principio. Además, ellos habían visto la maravilla de Dios que los estaba acompañando. Era un Dios que abrió el mar rojo, era un Dios que los resguardó de las plagas, era un Dios que los acompañaba a ellos como una columna de fuego delante cuando era de noche y como una nube gigantesca durante el día. Ellos sabían de que Dios lo que promete cumple y ellos estaban confiados de que lo iban a lograr. Sin embargo, de los 12 espías, 10 tuvieron miedo. 10 tuvieron una mentalidad de esclavitud. Una mentalidad de esclavitud que no había salido de ellos en el momento que dejaron Egipto. Ellos seguían arrastrando un pasado que hacía más bulla que las promesas de Dios a sus vidas. Es increíble ver que su duda, que su mentalidad cautiva no los permitió entrar a la tierra prometida. Porque debido a esta incredulidad que ellos tuvieron, permanecieron firmes, y es más, comenzaron a levantar comentarios entre el pueblo y la gente ya tenía miedo y comenzaba a decir, lo único que hicimos fue venir a morir al desierto, mejor estuviéramos en la tierra de esclavitud que morir en el desierto. Entonces su corazón de incredulidad, ese malagradecimiento fue contagioso para el pueblo de Israel. Entonces, en su proceso, permanecieron 40 años en el desierto, porque la mentalidad de esclavitud no había salido de ellos. Sin embargo, Dios prometió que Caleb y Josué sí iban a entrar en la tierra prometida, porque eran varones que habían creído. Entonces, en ese tiempo de los espías, cuando fueron enviados, ellos tenían aproximadamente 40 años, ¿verdad? Entonces,
Yo quiero resaltar en esta historia la mentalidad con la que hoy enfrentamos la vida. Muchas veces, venimos de un pasado que tal vez no ha sido el más bonito, el más ideal, donde hemos sido marcados por diferentes circunstancias y aún personas, donde un pasado que socialmente dice que somos personas, aquí tengo una lista que quería comentar, digamos, nos llaman flojos, nos llaman vagos, gritones, llorones, iracundos, nos llaman lentos, tontos, feos, gordos, flacos, bonitos, nos llaman de que somos adictos a, no sé, drogas, bebidas, redes sociales, ¿verdad? Nos han llamado inmaduros, antisociales, y han hecho comentarios que en ocasiones han marcado nuestra vida, que nunca vamos a llegar a hacer nada, que no servimos para nada más que para limpiar o lavar un inodoro. He escuchado comentarios así, que no merecemos X cosa, que porque venimos de familia con problemas sociales, nosotros tenemos que enfrentar lo mismo. La inseguridad nos aborda. Es increíble que muchas veces le creemos más a la mentira de Satanás que las promesas que Dios ha dejado en su palabra para nosotros. Satanás lo que hace es que se vale de la estrategia de él. Como paso uno, él lo que hace es saturar nuestra mente de mentiras, de dardos, donde comienza a trabajar sobre nuestra identidad, sobre nuestra seguridad y sobre nuestra autoestima. Una vez que esas mentiras han llegado y han hecho cabida en nuestra mente, se enseñorean de nuestra mente. Por lo tanto, comienza a atrofiar las bendiciones de Dios en nosotros. Y viene siendo como muros fortificados, uno tras de otro, donde nuestra visión no es clara, donde nuestra confianza tampoco lo es. Porque el diablo le gusta como trabajar horas extra con tal de hacernos un puño de nervios, miedo y dolor y que no nos levantemos. A él no le sirve que nosotros conozcamos la verdad. Entonces él hace lo imposible por separar la realidad a la que hemos sido llamados con la realidad que vivimos. Hemos sido llamados a libertad. Así el Señor nos llamó. Y cuando venimos y entregamos nuestra vida a Cristo, con mucha más razón, hemos sido llamados a libertad, a ser conquistadores, a tener la identidad de Cristo en nosotros. Y quiero conversarles un poquito sobre la identidad. Vamos a ir a Efesios 1 y vamos a comenzar a leer del 3 en adelante. Ok, en el verso 3 dice que hemos sido equipados a través de Jesús con toda bendición espiritual. O sea, las bendiciones están ahí, solo tenemos que conquistarlas. Ya son una promesa que Dios nos dijo, esas son suyas. Nada más tenemos que ir y tomarlas. En el verso 4 dice que somos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Dentro de los planes celestiales, eternos, en esa línea del tiempo ya estábamos ahí. Y estábamos predestinados a ser conquistadores, porque Él nos escogió. Somos nación santa y sin mancha delante de Él. ¿Y cómo logramos esto? Por medio de la sangre de Jesucristo. Porque Dios primero ve a Jesucristo antes de vernos a nosotros. Entonces Él nos limpió y somos sin mancha alguno delante de Él. Somos llamados a ser hijos adoptados de Dios por la beneplácita voluntad de Dios. Esto me encanta porque es simplemente porque a Dios le plació llamarme hija suya. Simplemente porque a Dios le plació, te hizo hijo de Él. Por lo tanto, somos dueños, herederos de las promesas que están en la Biblia y son nuestras. Pero ¿cómo nos damos cuenta de ellas? Solamente leyendo la palabra de Dios. Dice que nos hizo redimidos y perdonados con abundante gracia en el versículo 7 y 8. Después en el 11 dice que nos hizo recipientes de una gloriosa herencia en el cielo. En el 13 dice que tendremos la seguridad siempre en Él por medio del Espíritu de la promesa. Este es el Espíritu Santo.
cuando yo vengo y acepto a Cristo en mi vida. Yo recibo al Espíritu Santo, por lo tanto, soy el vaso del Espíritu Santo y el Señor vive en mí todos los días. Y todos los días Él me enseña cómo debo andar, cómo debo caminar con una visión de conquista, sin miedo a nada, porque Él está conmigo, porque Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Dice que, en el versículo 17 y 18, Pablo hace referencia de que él comienza a orar por Éfeso, por el pueblo de Éfeso. ¿Por qué? Porque aparte de que Pablo está revelando aquí la identidad de los hijos de Dios, él hace una oración en el 17 y 18 para que sean abiertos nuestros ojos y que no solamente leamos por leer, sino que entendamos y que esas palabras hayan cabido en nuestro corazón, para que nuestros ojos sean abiertos y se caigan esos velos de mentira, para que nuestra mente sea la mente de Cristo y que esos pensamientos que entenebrezcan toda mentira ante la identidad de Cristo, que Cristo diseñó en nosotros, sean rotos. Porque fue Cristo el que vino a restaurar nuestra identidad en Él, por medio de su sangre. Entonces, en esa oración que hace Pablo, él pide que se nos revele, ¿verdad? También en la oración encontramos nuevamente la confianza. ¿Por qué? Porque la identidad provoca confianza, estabilidad emocional, porque sabemos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿verdad? Y nosotros vamos a ser conquistadores de las promesas, de las bendiciones, de lo que el Señor ha destinado para nosotros. Siempre he pensado que en el cielo hay un gran salón con el nombre de cada uno lleno de regalos que el Señor predestinó para nosotros. Y todos tienen en la etiqueta tu nombre. Pero ¿cómo hacemos para bajar esos regalos aquí a la tierra? Para materializar esas bendiciones. Dice la Biblia que a veces no sabemos cómo orar o no sabemos cómo pedir, pero es el Espíritu Santo el que nos revela el cómo y cómo debemos hacerlo. Solamente en oración, en ese secreto es que lo encontramos, ¿verdad? Entonces, quería compartirles esto. Y aparte, en el versículo 14, según la historia, ¿verdad? Dice, y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra. Bueno, en ese momento ellos rompieron su vestido porque estaban en luto de ver la incredulidad del pueblo de Israel. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la ha de entregar, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Ellos seguían firmes insistiendo de que ellos sabían que eran los dueños de esa tierra, porque Dios ya se las había prometido. La mentalidad de ellos era una mente abierta de conquistadores. Así tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Entonces, eso era lo que yo quería dejarles en realidad. Muchas veces la mentalidad de esclavitud, no hemos renunciado a ella. Aunque hemos venido a Cristo a ser nuevas criaturas y todo lo demás, la mentalidad de esclavitud no ha salido de nuestro corazón. Entonces, yo hoy te insto a renunciar a esa mentalidad de esclavitud, a conquistar la identidad que Dios ha puesto, que eres tú, que Dios te ha llamado a hacer la tuya esa identidad, a salir con esa seguridad y conquistar esas bendiciones que Dios ha predestinado para ti. Como cierre, quiero presentarles un videíto donde te llama a ser águila y no gallina. Bendiciones. Cierto hombre capturó un día a un águila joven. La llevó a casa y la dejó con los pollos. Años más tarde, alguien que había vivido en las montañas fue a visitarle y vio al águila comiendo con las gallinas. Inmediatamente exclamó sorprendido:
¿Qué hace esta águila tomando alimento de la tierra con su cabeza baja como si fuera un pollo? Si ella pertenece a los cielos, a las montañas, es un ave encumbrada con poder para remontarse muy alto. ¿Acaso no conoce el mundo del águila? El dueño contestó: yo la he colocado aquí y ella ha aceptado esta vida baja sin visión de grandes cosas. Y ya no es un águila, ahora es un pollo, aún con esas medidas de 5 pies, de punta a punta de sus alas. No, replicó el visitante de la montaña, aún es un águila, porque tiene un corazón de águila, nació para volar, para alcanzar grandes alturas. No, dijo el dueño, es un pollo y nunca volará. Los dos hombres quisieron probar el deseo del águila volar. El montañero la tomó y la levantó en sus manos, mandándole a volar. Pero cuando ella miraba a los pollos, saltaba hacia ellos para alimentarse. El dueño sonrió diciendo: ¿vio? Le dije que es una gallina. Ha perdido la visión de un águila y solamente quiere estar aquí, entre las gallinas. No, dijo el montañero, es águila y vamos a probarlo mañana. Al día siguiente, el hombre llevó al águila encima de la casa y le dijo: tú eres un águila, vuela. Pero otra vez el águila, viendo a las gallinas, saltó para comer con ellas. Sonriendo, el dueño dijo: ¿no le dije? Es una gallina. El montañero, con voz determinada, exclamó: es un águila y tiene un corazón de águila y su destino es majestuoso. Tiene que volar. Déjeme probar una vez más. Mañana seguro volará. A la mañana siguiente, el hombre de la montaña se levantó temprano, aún antes que el sol saliera. Llevó al águila lejos de los pollos, lejos de la granja, al pie de la montaña. Él esperó hasta que el sol empezó a salir y luego sostuvo al águila con su cabeza en alto, donde podía ver y sentir la belleza de su propio mundo, donde podía captar el gran desafío de la montaña. Le habló al águila con urgencia, con amor, con poder y autoridad, diciendo: águila, por tu habilidad y tu naturaleza de águila, perteneces al cielo y no a las bajas criaturas de la tierra. Extiende tus alas y vuela. El águila miró la belleza que le rodeaba y temblaba de miedo de no tener el poder suficiente para levantarse a sí misma por encima de la alta montaña. En ese momento, su corazón empezó a latir como nunca. Coraje, esperanza y deseo comenzaron a salir. Vio quién era, miró derecho al sol y luego a la montaña, y con gran fe extendió sus alas, dando un fuerte chillido y diciendo al mundo: ¡sí! ¡Yo soy un águila! ¡Y lo seré de ahora en adelante! Empezó a volar, gradualmente elevándose más y más alto, hasta que alcanzó más allá de la cima de la montaña. Para cualquiera de nosotros, que fijemos los ojos hacia abajo como las gallinas, acordémonos que nuestro corazón es de Dios. Debemos volar. Esa montaña por delante es nuestra para conquistarla. Si estamos abajo comiendo con las gallinas porque dudamos de nuestra habilidad de tener éxito, recordemos estas palabras: águila, tú perteneces al cielo y tu destino es majestuoso. Extiende tus alas y vuela. Nosotros tenemos más inteligencia, más voluntad de lo que nos podemos imaginar. Tenemos un corazón de un Dios. Pongámonos de pie en nuestra montaña y conquistémosla. No somos gallinas.